purificación y análisis de fluidos. Bienvenido a nuestro programa de formación que te ofrece gestión del conocimiento. Estás por dar un paso más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Esperamos que disfrutes de esta experiencia y adquieras nuevos aprendizajes. Hola, bienvenidos nuevamente a este nuevo video tutorial. Mi nombre es Alejandro Hidalgo, yo soy ex especialista de aplicaciones para la parte de Mili por investigación. Hoy vamos a hablar de nuestra parte 2. Vamos a continuar hablando de algunos tipos de filtros que tenemos y esta vez la clasificación va a ser por tamaño de poro. Teniendo en cuenta el tamaño de poro, lo primero que tenemos que analizar es el tamaño de las partículas que vamos a filtrar. Por esto vamos a ver una escala de tamaño con diferentes tamaños de partículas que a su vez nos van a indicar el tipo de filtración que vamos a realizar. La primera escala va de 0,0001 micras a 0,0005 micras. Aquí tenemos átomos y sales monovalentes. Y este tipo de sustancias son las que vamos a filtrar en ósmosis reversas. No los átomos, sino las sales monovalentes y pequeñas moléculas como estas. Lo siguiente que vamos a ver en nuestra escala, si avanzamos y nos movemos un poco más hacia la derecha, las siguientes escalas de 0,0005 micras a 0,005 micras. Aquí tenemos pequeñas moléculas, pero un poco más grandes. Aquí vamos a usar la técnica de nanofiltración, es otro tipo de filtración por membrana. Nos vamos a enfocar en este tipo de moléculas. Si seguimos avanzando en nuestra escala, llegamos a la siguiente, que es 0,001 micras a 0,025 micras. Aquí tenemos macromoléculas, tenemos proteínas, ADN, proteínas pequeñas, y aquí comienza una etapa, un tipo de filtración por membrana que es la ultrafiltración. El objetivo principal de esta técnica es concentrar estas macromoléculas. Normalmente los investigadores o los laboratorios que quieren hacer ultrafiltración lo quieren hacer porque quieren remover todos los contaminantes de la muestra y quieren concentrar las macromoléculas, ya sean proteínas o ADN, que se encuentran en la muestra. Si nos seguimos desplazando en nuestra escala de filtración, vamos a llegar a nuestro siguiente segmento, que va de 0,025 micras a 0,1 micras. Ejemplos de partículas de estos tamaños son los virus, más fragmentos de ADN pero de mayor tamaño, y lo mismo, más proteínas pero de gran tamaño. En ejemplo pueden ver una proteína que es la hemoglobina. Esto sería, si pudiéramos ver proteína, sería como, tendría esta forma. Seguimos en mi ultrafiltración. Avanzando y desplazándonos en nuestra escala de tamaños, vamos al siguiente rango, que va de 0,3 micras a 1 micra. Aquí tenemos bacterias, exosomas, demás partículas que pueden excretar las células. Y aquí comienza, con esta escala, comienza la microfiltración, otro tipo de filtración por membrana. Este tipo de filtración es muy usado en procesos microbiológicos, por lo que vamos a retener bacterias, pero también en procesos que tienen que ver con biología general y biología celular, porque ya sea porque estemos trabajando con células o porque queramos purificar alguna sustancia que vamos a aplicar en las células, vamos a trabajar con este tipo de filtración. Seguimos avanzando, todavía seguimos en la microfiltración. La siguiente escala va de 5 micras a 10 micras, y aquí un ejemplo son las levaduras en esta escala de tamaño. Las levaduras pues tienen un tamaño variable, pero por lo general pueden encontrarse en estos tamaños. Si seguimos avanzando más, pues vamos a encontrar células más grandes. En este caso de 10 micras a 30 micras vamos a encontrar muchas células eucariotas, muchas de nuestras células, células humanas, células animales, células vegetales. Ejemplos de estas células que comienzan a aparecer son los glóbulos rojos, también están los glóbulos blancos, tejido de neuronas, células de neuronas. Seguimos en microfiltración y va a llegar un punto donde acercamos
Agrandamos tanto nuestra escala que las partículas van a ser visibles por el ojo humano. Nuestra siguiente escala es de 10 micras a 100 micras y las partículas que son visibles al ojo humano comienzan a las 50 micras. Desde ese tamaño nosotros podemos ver dichas partículas. Ejemplos de partículas de esta escala es el polen. Y finalmente, partículas de más de 100 micras son partículas gruesas que están en suspensión, pueden ser contaminantes, sustancias que no queremos en las muestras, y a este proceso de filtración le vamos a llamar clarificación. Básicamente es como purgar un poco la muestra, como limpiarla un poco. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el tamaño del poro influye en el paso de las partículas que queremos retener. En esta primera instancia vemos que la partícula no pasa por el poro ya que tiene un mayor tamaño. Caso contrario, en este vemos cómo la partícula pasa fácilmente en una membrana que tiene un tamaño de poro más grande. Esto es particularmente útil dependiendo de la aplicación que vayamos a utilizar. Ya para concluir esta parte, que está muy relacionada con el tamaño de poro, vamos a ver un resumen de las escalas de tamaño. Ya sabemos que para algunas aplicaciones el tamaño de poro está definido por el tamaño de la partícula a retener. Aquí está un resumen general de las escalas de tamaño. Desde 0,005 micras hasta 0,001 micras nanofiltración, después sigue ultrafiltración hasta 0,1 micras, después microfiltración que tiene un rango bien amplio y tiene diversas aplicaciones, muchas como vimos en microbiología y también en laboratorios de cultivo celular y biología general, y clarificación, que ya vamos a ver qué es clarificación. Por debajo de la nanofiltración nos vamos a encontrar con la ósmosis inversa. Ya pasando al tipo de filtro de acuerdo a su grosor, recuerden los que vimos, los de profundidad y los de filtros de superficie. Aquí vamos a tener que hay diferentes retenciones, la retención del mayor número de partículas mayores a su tamaño de poro, pero no total. La eficiencia de retención va a variar dependiendo de si es de profundidad o no. Con los absolutos la cosa cambia y tenemos un 100% de retención de las partículas mayores a su tamaño de poro. Por último, ya para concluir los tipos de filtros, hablamos de la clasificación de acuerdo a su composición química. Y aquí tenemos algunos ejemplos como acrílico, acetato de celulosa, nitrocelulosa, mezcla de ésteres de celulosa, nylon, poliéter sulfona, policarbonato, polipropileno, teflón, PVC, PVDF, entre otros. Algunos de estos los he mencionado. Hay diferentes filtros que hemos visto que pueden funcionar en diferentes aplicaciones. Y estos serían pues las diferentes clasificaciones que nos permiten entender qué tipos de filtros tenemos. Pero ahora movámonos a otro tema. Sabemos que hay muchos tipos de filtros, pero ¿qué criterios se deben tener en cuenta a la hora de seleccionar una membrana? Vamos a verlos.
Hay ciertos factores a tener en cuenta para cuando vayamos a seleccionar una membrana. El primero es compatibilidad química. También tenemos que tener en cuenta el tipo de muestra y eso también está relacionado con el volumen a filtrar o el tamaño de la muestra. ¿Qué aplicación es la que estoy usando? Los extractables están relacionados con que mi filtro va a interactuar con la sustancia que estoy filtrando y va a producir residuos del filtro que me van a afectar mi análisis. Niveles de contaminación. En este caso, los niveles de contaminación hablan de si mi muestra está muy contaminada o no, y si requiero prefiltrarla antes o no. Y si se necesita una filtración fina o filtración esterilizante. Ya vamos a ver que hay ciertos tipos de filtraciones, otros conceptos relacionados, pero por ahora, ¿cómo seleccionamos un filtro? Otra vez, hay una jerarquía entre todos estos factores que hemos visto. La jerarquía de selección es compatibilidad, primero, ver que mi material tenga una buena compatibilidad con lo que yo voy a filtrar, que lo que yo estoy filtrando, la sustancia no me va a reaccionar con el filtro y me va a afectar el ensayo o me va a degradar la membrana. Retención, que está relacionado con el tamaño del poro, si yo voy a filtrar bacterias, si yo voy a filtrar hongos, si yo voy a filtrar todas las partículas o no, depende del filtro que yo vaya a usar. El flujo, volumen, porosidad y tipo. Cuando los filtros son más porosos aceptan un flujo más alto, un mayor volumen. ¿Qué tipo? Si es de profundidad, de superficie, absoluto. La capacidad, el área superficial. Esto es muy importante a tener en cuenta porque está muy relacionado con el volumen. A mayor volumen, pues voy a necesitar una mayor área superficial. En el caso de los filtros absolutos, porque ellos se van a taponar y cuando se taponan van a impedir el flujo o se van a romper, como ya vimos. Entonces necesito un filtro con una mayor área para que no ocurra esto, dependiendo también pues del volumen que vaya a filtrar. Compatibilidad química versus tipo de muestra. Entonces aquí ya se los he mencionado un poquito, vamos a profundizar un poco. Solución, tipo de solución. Entonces, si es acuosa, acuosa con proteínas, acuosa ligeramente orgánica, y el tipo de membrana que es más recomendado. Mezcla de ésteres de celulosa para el caso de acuoso, Durapor o PVDF, y esto es porque las proteínas no van a quedar atrapadas en esta membrana. Acuosa ligeramente orgánica como Durapor, teflón, nylon. Orgánica, entonces aquí vamos a trabajar con filtros hidrofóbicos o hidrofílicos en el caso del teflón, que no me van a reaccionar con los solventes orgánicos y que pues tienen una reactividad muy alta con este tipo de polímeros. Entonces en el caso del teflón es especial porque no me va a reaccionar con los solventes orgánicos. Aquí hay una tabla de compatibilidad química. Vemos diferentes técnicas, diferentes análisis, diferentes sustancias solventes y si es compatible con diferentes materiales de los filtros. Entonces si es compatible con filtros de PVDF, con teflón, con poliéter-sulfona, con nylon o con mezcla de ésteres y celulosa. Por lo general, los solventes orgánicos no se pueden filtrar a través de filtros de mezcla de ésteres de celulosa. Como les había mencionado anteriormente, el volumen a filtrar importa a definir el tamaño o el diámetro del filtro que yo voy a usar. Para volúmenes menores a 1 mililitro, voy a utilizar filtros de 4 milímetros de diámetro. Para volúmenes entre 1 y 10 mililitros, filtros de 13 milímetros. Para volúmenes de 10 a 100 mililitros, filtros de 25 milímetros. Y para volúmenes de 150 mililitros a 1 litro, filtros de 47 milímetros. Estos son como tamaños de membranas y otros sistemas de filtración como los Milex, los tamaños estándares. Incluso ahí podría caber el de 33 milímetros que es el homólogo al de 25 milímetros. También hay membranas o filtros más grandes para cuando se está filtrando a gran escala. También es importante tener en cuenta lo que yo voy a filtrar. En el caso de los microorganismos,
va a ver el filtro normal, yo tengo la membrana, tiene un tamaño de poro definido, pero con las bacterias pasa algo particular. Como vemos en la animación, el flujo va aumentando, ciertas partículas van a poder pasar porque son más pequeñas que el tamaño de poro, pero las bacterias no. La presión sigue aumentando, la bacteria todavía sigue retenida, pero como la bacteria es un organismo vivo y puede deformar su estructura, la presión continua va a hacer que se siga deformando hasta que se moldee al tamaño del poro. Va a seguir deformándose y al final de la deformación va a poder pasar a través de la membrana. Es por esto que cuando estoy haciendo filtración de microorganismos lo hago a bajas presiones para evitar este fenómeno. Esto no ocurre con una partícula sólida, por ejemplo, de arena. Esto no me va a pasar con la arena. En cambio, con las bacterias sí. Esto también es importante tenerlo en cuenta cuando voy a hacer la filtración. Cambiando de tema, vamos a hablar de algunos conceptos asociados a la filtración. Ya los he mencionado un poco, como clarificación, prefiltración y todo esto, pero vamos a profundizar en estos conceptos. Primero, ¿por qué usamos filtros? Aquí hay algunos ejemplos. Recolectar y concentrar una muestra para análisis en el caso de los laboratorios biológicos o microbiológicos. Clarificar un fluido, ya sea líquido o gas. Esterilizar una muestra, un producto. O proteger de partículas o líquidos la instrumentación crítica. Por ejemplo, un equipo de agua lo podemos proteger con filtros que ponemos antes para que los consumibles costosos tengan un periodo de vida más largo. ¿Qué es la clarificación? La clarificación ya la hemos visto un poco, la hemos tocado, es remover partículas de 100 micras superiores a 100 micras y esto me va a remover el olor y el color que tiene una muestra. En el caso de esta agua, ahí vemos dos vasos, hay un vaso con agua sucia y un vaso que se le hizo clarificación. ¿Qué hicimos ahí? Remover las partículas de 100 micras en adelante y con esto removimos el color y el olor. La prefiltración. Yo les había mencionado que a veces hacíamos prefiltración cuando la muestra estaba muy contaminada y era para remover material particulado muy grande. Es muy parecido a la clarificación y el objetivo de esta prefiltración es proteger los equipos. Aquí estamos protegiendo equipos o estamos removiendo contaminantes que no podemos tener en cuenta en nuestros análisis. Aquí vemos un cartucho de prefiltración. Normalmente los colocamos en equipos de agua, por ejemplo, para proteger los consumibles costosos, como ya les había mencionado. Por último, tenemos qué es la filtración esterilizante. Y básicamente la filtración esterilizante es remover todas las partículas superiores a 0,1 micras. Remover todos los organismos vivos. Vamos a remover partículas superiores a estos tamaños, partículas que estén vivas, y vamos a hacer que no haya ningún organismo vivo en nuestra muestra. Esto es una filtración esterilizante y es importante para ciertos procesos farmacéuticos, entre otros. Y esto nos lleva, teniendo en cuenta este concepto, propósitos de la filtración por membrana en microbiología. Está muy relacionado con la filtración esterilizante. La filtración esterilizante que se da en la industria farmacéutica y en otras industrias que puedan darse. Y los objetivos son, en el caso de la filtración por membrana en microbiología, vamos a filtrar muestras pequeñas y grandes volúmenes, tiempos de incubación relativamente cortos, por eso usamos la filtración por membrana en estos análisis. También pueden indicar presencia o ausencia. Ya vamos a ver que es importante esto en la prueba de esterilidad. Ofrece el aislamiento de las colonias y su conteo, otro beneficio de la biología. Y es versátil para los laboratorios, sirven para los que tienen muchas muestras y para los que no. En el caso del control de procesos, yo voy a realizar filtración, hablando de microbiología,
filtración por membrana para evaluar si mis procesos de esterilización o de control de microorganismos están funcionando correctamente. Aquí voy a filtrar con membranas que me van a retener los microorganismos, yo los voy a cultivar y voy a ver qué microorganismos hay y si hay microorganismos que no deberían estar en un producto, ya sea por las normas que estoy siguiendo o porque es un producto estéril y no debe haber muestras microbiológicas o contenido microbiológico. Ya teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de la prueba de esterilidad. En la prueba de esterilidad es una prueba para controlar la presencia o ausencia de material vivo en una muestra. Como les decía, cuando yo hago una filtración para esterilización, remuevo todo material vivo. Y en este caso voy a hacer una prueba de que en efecto mi proceso esté funcionando. Voy a hacer la filtración, voy a retener los microorganismos en teoría, o sea, voy a usar un filtro que me va a retener los microorganismos y voy a cultivar esos microorganismos. Si mi muestra tiene microorganismos, me van a crecer y voy a tener que descartar mi producto. Caso contrario, si la muestra estaba totalmente estéril, no voy a apreciar crecimiento en esta filtración, en tener microorganismos porque simplemente no hay microorganismos. Este es el fundamento de la prueba de esterilidad. Es una prueba cualitativa en la que se usa la filtración por membrana y como les decía, el objetivo de estas pruebas es verificar si hay o no organismos presentes, microorganismos presentes en la muestra. Ya para terminar todo esto, unas aplicaciones muy generales y básicas que tenemos, que las hemos visto, las hemos tocado un poco, pero vamos a resumirlas, por así decirlo. Aplicaciones en análisis físico-químicos, preparación de muestras y solventes. Cuando yo tengo una muestra necesito limpiar todos los contaminantes que me puedan afectar la lectura, filtración de muestras, fases móviles. En microbiología ya vimos técnica de filtración por membrana, preparación de medios de cultivo y esterilización de muestras. Cuando requiero esterilizar muestras para poder hacer análisis. Pruebas de esterilidad cerrada y abierta, verificar que mi proceso esté funcionando correctamente. Y la detección rápida de microorganismos. Yo hago la filtración de una muestra, paso un volumen muy grande de la muestra, pero voy a tener solo una membrana. Si quedaron retenidos los microorganismos va a haber un crecimiento. Si no había microorganismos, pues no va a haber crecimiento de estos. Análisis ambientales, entonces pruebas de sólidos en suspensión. Y finalmente, aplicaciones en biología molecular, concentración de muestras, como ya les había mencionado. Cuando estoy haciendo ultrafiltración, lo que requiero concentrar es un fragmento de ADN, una proteína, o un rango de proteínas, o también me sirve para separar proteínas. Cuando yo filtro, algunas proteínas van a pasar y otras no, y voy a retener las que me interesan, o voy a simplemente dejar pasar las que me interesan.